Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Puerto Rico, el de Carolyn Sánchez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Carolyn Sánchez Ortiz nació en Puerto Rico a finales del siglo XX y era hija de Carlos Sánchez y Nereida Ortiz, quienes además tuvieron un hijo al que llamaron Carlos Christopher Sánchez, que nosotros identificaremos como Christopher para evitar las confusiones. El hogar de la familia Sánchez Ortiz se caracterizó por ser armonioso, tanto entre los esposos como con los niños. Y al ser criados con tanto afecto, Carolyn y su hermano siempre fueron muy unidos, y así se mantuvieron hasta la adultez. Se desconocen los detalles de la infancia y adolescencia de Carolyn, pero lo que sí se sabe es que se enamoró de un chico llamado Leslie Javier Álvarez Vázquez. La relación entre ambos comenzó cuando Carolyn era todavía adolescente, y él ya era mayor de edad, puesto que le llevaba 4 años de diferencia. Lo cierto fue que a los 18 años, Carolyn tuvo a su primera hija con Leslie. La segunda hija de la pareja nació 2 años después. La relación aparentemente no fue un lecho de rosas, puesto que Leslie era bastante celoso y controlador. Aunque Carolyn lo sobrellevaba, las explosiones de carácter del hombre le robaban la paz al hogar. Además, revisaba las pertenencias de su pareja como su teléfono móvil, en busca de pruebas de una supuesta infidelidad que solo existía en su mente. Según trascendió, hubo serios incidentes de violencia doméstica en 2008 y aparentemente hubo una denuncia, pero nunca se comprobó. Lo cierto era que no había una orden de protección vigente puesta en su contra. Ya a finales de 2009, la convivencia de la pareja era insoportable, y desde inicios de 2010, la joven mujer, que para ese momento tenía 29 años, anunció que estaba decidida a separarse. Finalmente, la separación se concretó en marzo de ese año, según lo que hemos encontrado en las reseñas del caso. Para ese entonces, Carolyn y sus 2 hijas vivían en uno de los pisos de la casa de sus padres en Carolina, en la urbanización Jardines de Buenavista. La joven madre tenía un empleo como gerente en una cadena de comida rápida, y aparentemente había comenzado a salir con alguien. El detalle era que Leslie no se resignaba a no ser parte de la vida de Carolyn, y que si bien tenía derecho a ver a sus hijas, él no podía aparecer a la hora que se le antojara y pedirle explicaciones a la mujer de lo que hacía con su vida. Como consecuencia de la falta de aceptación de la ruptura, el hombre constantemente buscaba excusas para hablar con Carolyn, y en cada oportunidad le insistía en retomar la convivencia. Con todos estos antecedentes llegamos al mes de abril de 2010, y esa era la situación de la pareja. El 1 de abril, Jueves Santo, Carolyn había terminado de trabajar al filo de la medianoche. De allí se marchó al negocio de su hermano Christopher, donde compartió con él hasta las 3 de la madrugada. Ella llegó sola al sitio, y se marchó también sola a su vivienda con entrada independiente en la misma casa de sus padres. Esa madrugada, que ya correspondía al Viernes Santo 2 de abril, Leslie ingresó a la fuerza al hogar de su exesposa y la encontró dormida. Ella estaba sola en su cama, y él la despertó para insistirle en que debían reconciliarse y retomar su vida juntos. Ella le dijo que no quería volver, y el individuo no entraba en razón. Tomó el celular de la mujer sin su permiso y se puso a revisar en busca de evidencias de una supuesta infidelidad, que en todo caso ya no lo era, puesto que estaban separados, pero él la seguía considerando su esposa. Según las declaraciones posteriores del hombre, él encontró pruebas en el celular de que ella ya tenía otra relación y le reclamó por eso. Supuestamente ella le dijo que recientemente había tenido intimidad con ese hombre y que no quería nada con él. Esto enfureció a Leslie, quien salió de la vivienda y fue hasta su vehículo. Buscó una llave metálica en forma de bastón con la que cambiaba las llantas y regresó al interior de la habitación donde estaba Carolyn, quien se negaba a hablar con él y retomar la relación. Lleno de ira, la golpeó repetidas veces con la mencionada herramienta, y al verla sin vida se fue del lugar. Trágicamente, el cuerpo de Carolyn, de 29 años, fue encontrado por su padre Carlos, quien, como ya sabemos, vivía en la parte inferior de la residencia, cuando subió a darle desayuno a su hija cerca de las 11:30 de la mañana, y la encontró sin vida sobre su cama, con la bata de dormir puesta y arropada hasta la cintura.
La policía indicó que en el apartamento donde ocurrió el crimen todo estaba en orden y la entrada no había sido forzada. Tampoco faltaban objetos de valor ni dinero. Inicialmente esto los hizo descartar que se tratara de un robo o un crimen cometido por algún desconocido. Además, Carlos, el padre de la joven, afirmó que no escuchó ningún ruido particular durante la noche y el transcurso de la mañana antes de llevarle el desayuno a Carolyn y encontrarse con esa imagen. Cuando la noticia se hizo pública, se reseñó en los medios de comunicación que el cuerpo de la joven tenía varios golpes en el rostro y uno devastador en la frente, que se debieron propinar con un objeto contundente. Posteriormente se hizo público que el arma utilizada en su contra fue un tubo de metal galvanizado. Se supo entonces que durante el transcurso de la tarde y la noche, los agentes de la ley entrevistaron a los familiares de Carolyn, buscando datos que les permitieran dar con el posible perpetrador. Dijeron que una vez que reunieran todas las evidencias del caso, se dispondrían a hacer la presentación del principal sospechoso ante la justicia. Aunque no les constaba todavía, los medios de comunicación reseñaron que el fallecimiento de Carolyn se relacionaba con algo que ellos llamaron crimen pasional, y que probablemente había sido cometido por su esposo. El 3 de abril a las 11 de la mañana, Leslie llegó esposado de manos y pies al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, conocido por las siglas C&C. Allí estuvo poco más de una hora. Tras el interrogatorio al que fue sometido, Leslie admitió a la policía su participación en el crimen que acabó con la vida de la madre de sus 2 hijas. Confesó que tras su fallecimiento se deshizo de la llave tubular de cambiar los neumáticos del auto, con la cual golpeó a su expareja. También tiró el celular que le revisó a la fuerza a Carolyn, y en el que presuntamente había unos mensajes de texto que le molestaron y dieron origen a toda la tragedia. Posteriormente fue escoltado de salida nuevamente en un vehículo oficial. En horas de la mañana del mismo sábado, el comandante Juan Torres, director del C&C, declaró a los medios de comunicación que la investigación estaba muy bien encaminada y esperaban esclarecer el caso muy pronto. Ese sábado santo a las 8 de la noche, el juez Wilfredo Vieira del Tribunal de Río Grande tomó en consideración las evidencias recolectadas, así como los testimonios de familiares de Carolyn, y encontró que había motivos suficientes para iniciar una causa por los cargos de asesinato en primer grado, ley de armas, escalamiento y destrucción de evidencia. Todos estos en contra de Leslie por sus acciones en perjurio de quien fuera su esposa. El comandante Juan del Cuerpo de Investigaciones Criminales informó que el juez había fijado una fianza de $1,6 millones, pero debido a que Leslie no disponía de esta suma, fue ingresado en la penitenciaría de Bayamón. También indicó que la vista preliminar del caso había sido establecida para el 15 de abril de 2010. Mientras la familia esperaba un resultado por parte de la justicia puertorriqueña, se celebró el funeral de Carolyn, 4 días después del ataque. La mujer fue velada en una capilla ardiente durante horas de la mañana en la funeraria Carolina Memorial, ubicada muy cerca de la que fue su residencia. En el lugar hubo grandes muestras de dolor por parte de sus familiares, ya que nadie estaba preparado para la pérdida de una joven a quien describieron como una persona llena de sueños, que tenía toda una vida por construir junto a sus hijas que en ese momento tenían 9 y 11 años. Otra cosa que los medios reseñaron fue que para el momento, Carolyn se había convertido en la segunda víctima mortal de violencia doméstica en el primer cuatrimestre del año 2010 en Puerto Rico. La primera víctima fatal había sido una mujer llamada Olga Román Cepeda, que tenía 40 años y había sido citada por su expareja, William Pérez Alicea, de 60 años, quien presuntamente le pagaría un dinero que le debía. Se encontraron y el hombre en repetidas ocasiones la hirió con un arma blanca, hasta que su corazón dejó de latir. Luego de esto el agresor se quitó la vida. Aunque no había cifras oficiales a nivel nacional, durante el primer seminario latinoamericano sobre feminicidio, la política Marta Quiñones apuntó que en Puerto Rico se habían registrado al menos 15 feminicidios durante los primeros 11 meses de 2010. Una cifra que evidenciaba el problema que representaba la violencia en la vida de muchas mujeres. Algunos detalles acerca del proceso judicial contra Leslie han sido imposibles de hallar por falta de cobertura de los medios puertorriqueños. Lo que sí encontramos fue que hubo muchas demoras, y una de ellas se produjo por la exigencia de los representantes legales de Leslie, quienes solicitaron evaluar la salud mental del hombre, argumentando que estaba perturbado cuando cometió el ataque fatal contra Carolyn y que no entendía la gravedad de sus acciones.
Debido a esa solicitud, se requirió que fuera evaluado por especialistas y que dichos profesionales emitieran los informes correspondientes para ser revisados posteriormente por un juez. Fue entonces el 20 de octubre de 2010 cuando el juez Alberto Pérez Ocasio del Tribunal de Carolina, tras escuchar el resultado de la evaluación que le hizo el psiquiatra del estado Rafael Cabrera a Leslie, lo declaró procesable. Esto significaba que el sujeto de 33 años entendía los motivos por los cuales se le estaba juzgando y podía ayudar con su defensa. El proceso judicial no avanzó tan pronto como la familia de la víctima deseaba. El 28 de julio de 2011, al ser entrevistados por algunos medios de comunicación, los padres de Carolyn dijeron que estaban desesperados porque se realizara el juicio que definiría si el exesposo de la mujer era culpable del crimen. Pero para su decepción, cuando avanzó el proceso judicial en agosto de 2011, el resultado los sorprendió de forma negativa. La jueza Inés Rivera Aquino, a quien le correspondía ver el juicio contra Leslie, tuvo una actuación polémica. Según las reseñas que hemos encontrado, la jueza hizo referencias al testimonio del agente de homicidios Luis Olmeda, quien tomó la primera declaración al imputado, y sobre esa construyó su decisión. El periodista Eugenio Hopwood Dávila, quien tenía amplia experiencia en la cobertura de la información judicial en Puerto Rico, fue uno de los que narró lo ocurrido en el tribunal. Describió que el 5 de agosto hubo una puesta en escena que hizo la jueza, citando al agente de homicidios Olmeda, quien según ella declaró que el imputado le suplicó a su expareja que volviera con él, con el argumento de que la amaba, y que ella le dijo que ya tenía otra persona. La jueza afirmó que Carolyn le dijo esas palabras a Leslie con un gesto de burla, y desde el estrado imitó el supuesto gesto que había hecho la víctima. Según el relato de la magistrada, el acusado se llenó de una ira incontenible, y sus acciones solo fueron la respuesta a esa burla. Sin embargo, cabe destacar que este gesto que la jueza daba por cierto no fue visto por nadie más que por el perpetrador, ya que en el lugar de los hechos solo estaban él y Carolyn, y como sabemos ella no sobrevivió para dar su versión de lo ocurrido. Además de eso, tampoco era algo que le diera una excusa al hombre para quitarle la vida a alguien. Las reseñas del caso en diversos medios indican que la magistrada había tomado en cuenta todos los atenuantes, pero ningún agravante. Los agravantes que había querido la fiscalía poner incluían la crueldad de los hechos, la corpulencia del individuo y el uso de un objeto para cometer el crimen, pero además el hecho de que fue a buscar el objeto a su vehículo. No era que estuviera con algo en la mano y que en un arrebato de ira le pegara a Carolyn. Él fue a su automóvil, buscó la herramienta y se fue a la casa para atacar a la mujer. Algunos de los atenuantes eran que el hombre no tenía historial delictivo y que había aceptado su responsabilidad desde el principio. El tercer elemento que la jueza consideró como atenuante le cayó como un balde de hielo a la familia de Carolyn. La magistrada dijo que supuestamente la víctima había provocado el incidente, ya que le había dicho a Leslie frente a frente que estaba manteniendo relaciones sexuales con otra persona y que no quería nada con él. Con este punto de vista sobre los hechos, la jueza emitió un fallo de culpabilidad por asesinato atenuado y desestimó el cargo de asesinato en primer grado en contra de Leslie. También lo absolvió de los cargos de la ley de armas y destrucción de evidencia. La pena a la cual se exponía el perpetrador se redujo así de 99 años a una posible prisión de entre 3 y 8 años. Y por si eso fuera poco, la pena podría ser para cumplirse solamente en probatoria, y en caso de ser en prisión podría solicitar bonificaciones. Esa decisión judicial fue ampliamente criticada desde el momento en que se produjo. Sin embargo, aparentemente no había mecanismos para contradecirla, puesto que este tipo de casos ni siquiera se habían asentado por escrito en fallos, porque la justicia criminal en Puerto Rico funcionaba de esa forma para el momento. Así, aunque había inconformidad, la decisión de la jueza se impuso. Para tener una idea de cómo estaba trabajando la magistrada, un mes después del fallo, el 6 de septiembre de 2011, los alguaciles tuvieron que sacarla de la sala, porque en medio de un proceso judicial relacionado con otros hechos, comenzó a hablar incoherencias, a mostrarse somnolienta y expresar sentirse culpable por la reciente muerte de su hermano, Esteban Rivera Aquino. De inmediato fue suspendida, mientras indagaba acerca de sus posibles trastornos. En relación con el caso de Carolyn, el siguiente paso era la audiencia de sentencia, pero el día que debía realizarse la jueza no estaba por razones obvias. En su lugar acudió el juez administrador de Carolina, Alberto Pérez Ocasio, quien indicó que la técnica sociopenal Yolanda Ortiz
había solicitado 30 días adicionales para emitir un informe de presentencia, ya que la investigación no había concluido. Como consecuencia de esta petición, la vista de sentencia se pospuso para el 26 de octubre de 2011. Carlos, el padre de Carolyn, se quejó de todas las demoras del proceso y dijo que ya había pasado demasiado. Pero el 26 de octubre, la vista de sentencia contra Leslie se pospuso por una segunda vez. En esta ocasión porque él y su representante legal insistieron en que la jueza Inés, que vio el juicio en su contra, debía ser quien emitiera la pena. Aunque el acusado se negaba, el juez Alberto, administrador del Tribunal de Carolina, indicó que estaba listo para la vista, pero el abogado del convicto, Edwin Castro, insistió en que se suponía que la misma jueza que vio de fondo el caso debía ser quien dictara la sentencia, y argumentó que ella no estaba inhabilitada para continuar con el proceso. Añadió que si la oficina de la Administración de los Tribunales emitía una certificación que dijera que por sufrir de una condición de salud la jueza estaba inhabilitada, ellos no tenían problema en que lo viera cualquier otro juez. Como para no dejar dudas de que no admitirían que la vista de sentencia quedara en manos de otro, advirtió que iría al Tribunal de Apelaciones. En contraste con esa posición, la fiscal, Laura Hernández, no tuvo objeción para que el juez Alberto impusiera la pena, que como ya dijimos sería de entre 3 y 8 años. El magistrado señaló que no había ninguna ley que estableciera que el acusado podía seleccionar al juez que dictara su condena, y agregó que en este caso en concreto existía la particularidad de que la jueza estaba reportada enferma y no se sabía cuándo regresaría, por lo cual su responsabilidad como juez administrador era atender la sala donde no había juez disponible. Al final el juez pautó la vista de sentencia para el 9 de noviembre de ese mismo año. En ese momento el abogado defensor adelantó que impugnaría el informe presentencia elaborado por Yolanda a la técnica sociopenal. Aunque no trascendió cuál era el contenido de dicho informe, se entendía que había sido negativo para su representado. Fuera de la sala, los padres de la víctima, Carlos y Nereida, expresaron que no querían que la jueza atendiera la vista de sentencia y se sentían más cómodos con el juez. Sin embargo, la madre del convicto, Rosa Vázquez, catalogó la situación como una payasería y dijo que la familia de la víctima podía haber evitado la tragedia ocurrida. Aseguró que su hijo no era agresivo, sino que era un hombre trabajador y con buenos principios. Aunque justificó el supuesto arrebato de ira de Leslie, Rosa también señaló que él no debió quitarle la vida a la madre de sus hijas, porque una acción así era desmedida. Se supo entonces que Christopher, el hermano de Carolyn, en nombre de la familia, presentó una querella ética contra la jueza Inés ante la Oficina de Administración de los Tribunales, conocida por las siglas OAT. La querella alegaba que la jueza había decidido con parcialidad y discriminación, tal como le evidenciaban sus comentarios durante el juicio. Según Christopher, ella llegó a las conclusiones a base de prejuicios, porque la fallecida tenía una relación fuera del matrimonio. La Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados asesoró al joven y preparó un documento en el que señaló que la jueza había violado 5 cánones de ética judicial al utilizar estereotipos y prejuicios sobre lo que debía ser o no ser Carolyn como mujer y esposa, para justificar sin prueba alguna que su esposo le quitara la vida. El resultado de su actitud prejuiciosa, según indicaba la querella, fue un veredicto inapelable de asesinato atenuado, algo que la familia de la víctima consideraba inexplicable e injusto, en un caso donde había una confesión del criminal. Christopher afirmó que en el juicio contra el hombre que le quitó la vida a su hermana, las pruebas no fueron las únicas que hablaron, porque esencialmente, según su punto de vista, hablaron los prejuicios de la jueza. En consecuencia, consideraba que su hermana no estaba recibiendo justicia. La manera en la cual se condujo este caso llevó a que el presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, emitiera un comunicado en el que aseguraba que la institución que lideraba había sido consecuente en defender a los jueces cuando eran atacados injustamente, pero agregó que en este caso tenía que apuntar que las mujeres de Puerto Rico merecían contar con los tribunales para proteger sus derechos. Para el 26 de octubre se esperaba que Leslie conociera la pena que tenía que cumplir. Ese día debía comparecer a su vista de sentencia ante el juez Alberto, pero su representación legal introdujo un recurso en el Tribunal de Apelaciones, y eso produjo una demora en el caso, que en esta ocasión fue de más de 3 meses mientras se esperaba el pronunciamiento. Fue el 4 de febrero de 2012 cuando el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso presentado por la defensa de Leslie, en la que se solicitaba que se impidiera que otro juez, que no fuera la jueza Inés, dictara sentencia en este caso.
Tras esa decisión, finalmente, en marzo de 2012, Leslie Javier Álvarez Vázquez fue sentenciado a 8 años de prisión por el asesinato de su esposa Carolyn Sánchez Ortiz. Cabe destacar que el juez impuso la máxima pena posible y se basó en la decisión previamente tomada por la jueza Inés, quien le dio la calificación del delito. El juez no tenía competencia para cambiar esta calificación, ni para iniciar de nuevo un juicio, solamente debía dictar la sentencia. Este ha sido quizá uno de los casos más polémicos que se han registrado en Puerto Rico, debido a la actuación de la jueza. Surgieron muchas preguntas y un intenso debate. ¿Qué atenuantes hay en un crimen en el que se confiesa que se buscó un objeto contundente para regresar luego de una discusión y quitarle la vida a otra persona? Esto nunca se respondió. También hubo quienes plantearon que el espacio de segundos o minutos entre la interrupción de la discusión y el regreso del agresor a la escena con un tubo podría haber sido suficiente para que el hombre desistiera de su objetivo. Según señaló la familia de Carolyn, con especialistas que ellos consultaron, indicaban que esa pausa era más que suficiente para aplacar la ira y calmar a cualquier persona normal. Por esto no estaban muy conformes con la actuación de la jueza, pues consideraban que hubo premeditación por parte de Leslie. La familia de Carolyn, así como los altos voceros del gremio de abogados, insistieron en señalar que era necesario evitar nuevos fallos misteriosos, absurdos y ofensivos. Manifestaron que no debía volver a ocurrir que en un tribunal se indicara entre líneas que la víctima había generado el ataque en su contra. Abundaron las expresiones de solidaridad, no solo con Carolyn, sino también con toda su familia. Una mínima sensación de alivio sintieron los miembros de la familia en septiembre de 2012, cuando Inés Rivera Aquino renunció a su puesto como jueza, con una carta enviada al gobernador Luis Fortuño, quien ya la había criticado públicamente por su actuación en el caso de Carolyn. Además, si no renunciaba, ya la Oficina de Administración de Tribunales había remitido su expediente a la Comisión de Disciplina Judicial, con una petición de retiro involuntario por estar actuando de forma incoherente y errática. Cuando se anunció su renuncia en las redes sociales, hubo 15 personas que se pronunciaron acerca de acciones totalmente opuestas a lo que indica el derecho por parte de la jueza Inés, quien había dejado libres a criminales y apresado a inocentes en esos casos. Christopher, el hermano de Carolyn, manifestó su molestia con las altas autoridades de justicia, quienes debían saber qué tipo de jueza era la mujer y cuál era su conducta. A su juicio le dieron largas al asunto, y ella tomó decisiones sin respetar a la víctima. Señaló que quedaba en evidencia que el sistema de justicia no tenía protocolos para evaluar a los jueces. Lamentó que ocurrieran casos como el de su hermana y dijo que su única satisfacción era que la jueza ya no ejercería ni tomaría malas decisiones en las cuales las víctimas seguían siendo víctimas y los acusados salían por la puerta ancha. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante que muestra las injusticias por las que pueden pasar los familiares y las víctimas en los procesos judiciales. Una mujer que fue revictimizada por una jueza que, en lugar de ver todas las evidencias, saber qué había ocurrido, decidió echarle a ella la culpa y darle una sentencia súper baja a el asesino. Y digo una sentencia súper baja porque ella dijo qué delito había cometido este hombre. Y en base a ese delito, el otro juez tuvo que darle la sentencia tan corta de 8 años. 8 años por haberle quitado la vida a una mujer con 2 hijas, 2 niñas que perdieron a su madre. Realmente es muy triste y muy indignante que este tipo de cosas sucedan. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales. Aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.